Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos les va a intrigar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que, sinceramente, nos hace pensar en esas dinámicas de relaciones que a veces son tan complejas. Vamos a desmenuzar esa noticia que ha encendido las redes. Demet Özdemir le escribe a Can Yaman, y la frase clave es: mi ex me escribe mucho. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una señal, una indirecta o simplemente parte de la vida de estas dos grandes estrellas? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este misterio, a analizar las posibles implicaciones y, quién sabe, quizás a descubrir un poquito más sobre el corazón de nuestros actores favoritos. Y antes de empezar, recuerden que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle al botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Empecemos. Imaginen la escena: dos personas que compartieron un vínculo especial, que vivieron momentos inolvidables en pantalla y, por qué no decirlo, también fuera de ella. Can Yaman y Demet Özdemir. Los protagonistas de Erkenzikuş, esa serie que nos robó el corazón a todos. ¿Quién no recuerda la química arrolladora entre Kandibit y Sanemein? Era palpable, eléctrica, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista y en las segundas oportunidades. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo conspiraba para crear una fantasía romántica que traspasó la pantalla y se instaló en la imaginación de millones. Por supuesto, como suele suceder en estos casos, los rumores y las especulaciones sobre una relación real entre ellos no tardaron en aparecer. Y la verdad sea dicha, las evidencias parecían estar ahí. Viajes juntos, apariciones públicas cómplices, declaraciones ambiguas, todo alimentaba esa llama de curiosidad que, como fans, nos encanta avivar. Pero la vida, como bien sabemos, a menudo toma giros inesperados. Las relaciones, ya sean públicas o privadas, tienen sus propias etapas y sus propios finales. Y aunque la historia entre Can y Demet en la ficción tuvo un final feliz, en la vida real, las cosas tomaron caminos diferentes. Ambos rehicieron sus vidas, encontraron nuevas parejas, y se embarcaron en proyectos profesionales que los llevaron por rumbos distintos. Sin embargo, el lazo que se creó, la experiencia compartida, esa especie de conexión especial, que nace de trabajar tan de cerca con alguien, a veces no desaparece por completo. Y es ahí donde entra la frase que nos trae hoy aquí: mi ex me escribe mucho. Ahora, ¿quién dice esta frase? ¿Y a quién se la dice? La noticia ha circulado con fuerza, y aunque no tenemos confirmación directa y explícita de que sea Demet quien lo diga textualmente sobre Can, el contexto en el que se maneja esta información apunta directamente a ellos. Es como si el universo del espectáculo estuviera lanzándonos pistas, invitándonos a especular y a conectar los puntos. Piensen en la presión mediática, en las cámaras siempre presentes, en los fans que siguen cada uno de sus movimientos. En un mundo así, una comunicación, incluso un simple mensaje, puede interpretarse de mil maneras diferentes. La pregunta del millón es: ¿por qué mi ex me escribe mucho? Hay varias lecturas posibles para esta situación. Por un lado, podría ser algo completamente inocente. Quizás Can y Demet mantienen una relación de amistad cordial. Son compañeros de profesión, han compartido una experiencia muy significativa en sus carreras, y es natural que se interesen por cómo le va al otro, que compartan anécdotas, que se apoyen mutuamente. En el mundo del cine y la televisión, las relaciones que nacen en los sets suelen ser intensas y a veces se mantienen en el tiempo, incluso después de que las cámaras se apagan. Quizás Can, con esa personalidad arrolladora que lo caracteriza, es de los que mantiene contacto con las personas importantes en su vida, y Demet, en ese contexto, simplemente menciona que él le escribe. Pero claro, la mente humana es mágica para tejer historias, y ahí es donde entra el toque de intriga. Si asumimos que la frase se refiere a Can Yaman, y que Demet es quien la pronuncia, ¿qué puede significar me escribe mucho? ¿Es una queja sutil? ¿Una forma de marcar distancia? O quizás, y aquí es donde se pone interesante, es una manera de decir, ¿todavía hay algo ahí? Cuando alguien se comunica de forma recurrente con su expareja, especialmente si esa relación tuvo un componente romántico, las interpretaciones se multiplican. Podríamos pensar en el apego. A veces, aunque una relación termine, el vínculo emocional sigue presente. Can, con su fama mundial, con la vorágine de su vida, quizás encuentra en Demet un punto de conexión con un pasado que fue importante para él. Un refugio, una persona que lo conoce bien,
que compartió con él el inicio de su estrellato. ¿Y si hablamos de escribir match? O esto podría implicar una comunicación diaria, frecuente, o quizás mensajes largos y detallados. Si fuera el caso, Demet podría sentirse un poco abrumada, o quizás simplemente no sabe cómo manejar esta atención. Otra posibilidad es la del interés renovado. En el mundo del espectáculo, las rupturas no siempre son definitivas. A veces el tiempo, la distancia, o las nuevas experiencias, hacen que las personas reevalúen sus sentimientos. Quizás Khan se da cuenta de lo que perdió o simplemente echa de menos la conexión que tenía con Demet. Y sus mensajes podrían ser una forma de sondear el terreno, de ver si hay una puerta abierta. Y Demet, al decir me escribe mucho, podría estar expresando su sorpresa, su incomodidad, o incluso, y esto es puro drama de telenovela, su posible interés en reavivar la llama. Pensemos en la perspectiva de Demet. Ella ahora tiene su propia vida, sus propios proyectos, y hasta donde sabemos, una relación sentimental. ¿Cómo se sentiría ella ante la idea de que su expareja la contacta de forma constante? Es natural que cualquier persona en esa situación sienta la necesidad de poner límites, de aclarar la situación, o quizás de entender las intenciones detrás de esos mensajes. La frase mi ex me escribe mucho podría ser una forma de comunicar a su círculo cercano, o a la persona con la que está ahora, que está manejando una situación delicada. Podría ser una advertencia, una explicación, o simplemente una forma de desahogarse. Y no olvidemos el factor mediático. En Turquía, la prensa del corazón tiene un poder inmenso. Cada paso que dan estas celebridades es escrutado al detalle. Si Demet ha hecho este comentario, es posible que haya sido en un contexto más íntimo, pero que de alguna manera ha llegado a los oídos de los periodistas. O quizás, y esto es lo más intrigante, ella misma lo ha dicho de forma velada, esperando que se interprete de la manera que más juego dé a la prensa. Es una estrategia, una forma de mantener su nombre en los titulares, de seguir generando interés en su persona y en su pasado. Ahora, ¿qué significa esto para la posibilidad de un reencuentro entre Khan y Demet? Si es que alguna vez existió la posibilidad real de un reencuentro más allá de la pantalla. Si la comunicación es constante, es que el contacto no se ha roto por completo. Y donde hay contacto siempre existe la posibilidad, por remota que sea, de que las cosas tomen un giro inesperado. Sin embargo, es crucial recordar que lo que vemos en la pantalla a menudo es ficción, y las vidas de las personas son mucho más complejas que un guión. Demet está actualmente en una relación, y Khan también ha tenido sus idas y venidas. Es fácil dejarse llevar por la fantasía de ellos juntos de nuevo, porque la química que compartieron fue tan poderosa que nos hizo creer en ese felices para siempre. Pero la realidad es que ambos son adultos, con vidas propias, y probablemente saben lo que quieren. Si Demet dice mi ex me escribe mucho, podría estar simplemente expresando una realidad sin segundas intenciones románticas. Quizás solo quiere que se sepa que Khan sigue en contacto, para que nadie especule de forma equivocada. También podríamos considerar el lado de Khan. ¿Por qué seguiría escribiéndole a Demet de forma recurrente? ¿Es por nostalgia? ¿Por culpa? ¿O simplemente porque la considera una amiga valiosa? La verdad es que sin una declaración oficial de ambos, todo esto es pura especulación. Pero esa es la belleza de estos temas, ¿verdad? Nos permiten imaginar, debatir y ponernos en la piel de estos personajes públicos. En cualquier caso, esta situación nos enseña algo sobre las relaciones humanas, sobre cómo los lazos que creamos, incluso cuando terminan, pueden dejar una huella. Nos recuerda que las personas son complejas, que sus motivaciones no siempre son fáciles de descifrar, y que el mundo del espectáculo, con su constante atención mediática, puede magnificar cualquier situación. Piensen en ustedes mismos. ¿Alguna vez han tenido un ex que les escribe mucho? ¿Cómo lo han manejado? ¿Han sentido curiosidad, incomodidad o quizás un poquito de nostalgia? Estas son experiencias universales, aunque en el caso de Khan y Demet, están envueltas en un aura de fama y glamour que las hace mucho más interesantes para el público. Así que, para resumir, la frase mi ex me escribe mucho, atribuida a Demet Özdemir en relación con Can Yaman, abre un abanico de posibilidades interpretativas. Podría ser una muestra de amistad genuina, una señal de interés renovado por parte de Can, una forma de Demet de poner distancia, o simplemente una anécdota que ha sido magnificada por los medios.
Lo que sí es seguro es que esta pequeña frase ha reavivado el interés en la relación pasada de estos dos ídolos, demostrando que su química en pantalla dejó una marca imborrable en el corazón de sus fans. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido fascinante desgranar este tema, ¿verdad? Nos encanta traerles estas historias que inan el mundo del espectáculo con las complejidades de las relaciones humanas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen que significa esta frase? ¿Creen que hay algo más entre Khan y Demet, o es solo una amistad? Dejen sus teorías, sus comentarios, sus reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta y por supuesto compartirlo con sus amigos que también son fans de estos actores. Y lo más importante, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Apóyenos con su suscripción y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más intrigas y mucho más para compartir. Hasta la próxima.